Hace poco les contaba acerca de un sovietólogo llamado John Arch Getty, quien nació en el año 1950. Él es profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA. Hoy les quiero recomendar una magnífica conferencia que este señor ofreció en 2015 sobre un tema extrañísimo, la momia, de Vladimir Ilich Ulyanov, el gran Lenin. La pueden ustedes encontrar en YouTube buscando Dead Man Talking o Lenin's Body. Y se trata de una conferencia dada por Getty y grabada por la Universidad de California, sección televisión. Dura más o menos una hora y nos explica, poco a poco, cómo fue que el cuerpo del fundador de la Unión Soviética se convirtió en momia. Hoy quiero contarles lo que más me impresionó de esa conferencia, pero no dejen de buscarla y véanla, óiganla. Getty expone en inglés, pero los subtítulos automáticos ustedes los van a poder traducir al castellano nada más haciéndole clic en el icono de herramientas, la tuerquita de YouTube. Y el resultado es bastante legible. Getty explica que un evento particular en cualquier sociedad siempre va a reflejar la cultura de la cultura que está rodeándolo. Y esto puede parecer una obviedad. La cultura impone cómo se interpretan y cómo se hacen los hechos. Es importante, sin embargo, porque también tenemos que tener cuidado con los hechos culturales. Si nos quedamos solo en un nivel superficial, esa observación puede ser muy peligrosa, porque así es como se construyen estereotipos y discriminaciones. Entonces me voy a desviar un poco antes de regresar a Lenin y la momia. Hace muchos años mi madrina, Gloria Benito Machín, trató de enseñarme algo de alemán cuando yo estaba chiquitito. Las palabras básicas, por supuesto, incluían adiós, que se dice auf Wiedersehen. Pero ahí mi madrina empezó a complicarme la vida y me dice, así se dice adiós en Alemania, pero en Austria se dice tschüss. La lección de alemán para niños se cambió de repente a estudios culturales nivel Kindergarten. Mi madrina me dijo que cuando un músico alemán, ya en ese mismo nivel, escucha una tonada, compone una marcha. Y en cambio, si la misma tonada musical la escucha un músico austriaco, va a componer un vals. Años más tarde aprendí que eso era un estereotipo, y que aparte solo aplica a prusianos de Berlín y a los vieneses. Los estereotipos son muy peligrosos. Los académicos monárquicos del castellano dicen que estereotipo es imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Mucho cuidado, cuando los humanos empiezan a hablar de que algo es inmutable, al rato van a empezar a perseguir a mutantes. El estereotipo, para separar a las personas iguales, a partir de un racial profiling o de perfiles raciales, está a muy corta distancia de esto que les estoy diciendo. Entonces tengamos mucho cuidado. Ahora, hechas todas esas advertencias, regresemos a Getty. Un momentico rápido. La explicación se inspira, en parte, en los estudios del sociólogo Pierre Bourdieu. Este francés abordó, nos dice Getty, las identidades culturales de manera muy compleja, proponiendo que hay campos sociales, en que todos los seres humanos de una sociedad dada comparten algunas prácticas culturales con un grupo de vecinos y otras prácticas con otro grupo de otros vecinos. Y esta descripción de las sociedades complejas apunta exactamente en el sentido contrario del estereotipo. Nos recuerda que ninguna costumbre va a ser inmutable en el tiempo y que, por ejemplo, siempre puede ocurrir que un día adoptemos una nueva práctica de los vecinos de un lado o nos entusiasme otra práctica de otro vecino del otro lado y que incluso esta se vuelve una moda. Bueno, las prácticas se transforman y adquieren nuevos contenidos y significados. El asunto siempre está fluyendo. Va otra anécdota personal. En los 1990s me fui a estudiar a Estados Unidos y mi nana Mari, que siempre se preocupaba por mí, se interesó inmediatamente en todo lo americano. Le dio la vuelta a la colonia Roma y le preguntó a todo mundo qué sabían de las costumbres gringas. Y un día, estando yo de visita acá en México, me dice que debo tener mucho cuidado con los americanos y las americanas, porque ponen unas ramas y hierbas en la puerta y si pasas frente a ellas te besuquean. Una interpretación muy interesante de la práctica de poner muérdago en las festividades navideñas angloamericanas. No quiero ni pensar cómo interpretarían las viejitas anglo nuestra costumbre de comer ramas cubiertas de huevo, los guasontles. Pero bueno, ahora sí, vámonos a Getty. Getty nos recuerda que en todas las sociedades humanas hay estructuras culturales
que le permiten a las comunidades autorreconocerse, saber que seguimos siendo mexicanos, que aquellos siguen siendo angloamericanos, que aquellos son boshuanos. Esas prácticas estructurales son mecanismos de identidad y aseguran que la sociedad se pueda reproducir culturalmente. Nunca son inmutables, pero sí son más o menos permanentes. Es decir, no las puedes cambiar por decreto y los pueblos las van a reelaborar todo el tiempo. Bueno, Getty nos cuenta cómo fue su primera visita a Moscú allá por 1970. Por supuesto que visitó la Plaza Roja y también, por supuesto, entró al mausoleo de Lenin, que es una gigantesca estructura de piedra roja, una como pirámide, sigurat, a un costado de la plaza. Todas y todos los visitantes avanzan con respeto, nos dice Getty. Detrás de él va un adolescente con su uniforme de pionero. Cuando llegan ante Lenin, el muchacho curioso le pregunta a Getty si es extranjero y el estadounidense le dice que sí, en buen ruso. Le dice que es americano aparte. El chico entonces decidió ilustrar al visitante y le explicó muy amable todos los datos esenciales del líder y su obra, la Unión Soviética. Pero al final agregó un detalle bien extraño. Le dijo a Getty que ahí había una puerta lateral. Voltea a Getty y dice, sí, ahí está. Y le dice, ¿ves que está entreabierta? ¿Sabes por qué está así? Y el profesor le sigue la plática y dice, no, ¿por qué? Y el pionero comunista dice, muy orgulloso, está entreabierta por si Lenin quiere salir a pasear. Estaba el pionero recordando aquella poesía de Mayakovsky, uno de los grandes poetas bolcheviques, que reza, Lenin vivió, Lenin vive y Lenin vivirá. No. Ahora sí que Getty nos explica, ahí, un elemento de las estructuras culturales rusas más antiguas, que en 1970, cuando el pionerito le dijo lo que le dijo, estaban vivas. En la tradición cristiana ortodoxa, una de las señales de la santidad es que los cuerpos de los santos no se descomponen. Y esto se interpretaba como una señal de que la persona ya estaba en camino de la resurrección prometida por Cristo. Y si esto era así, pues uno nunca sabe cuándo la santa o el santo van a necesitar salir a pasear. Así que hay una costumbre de dejar entreabierta la puerta del templo a donde se hayan depositado las reliquias. Bueno, por cierto que acaban de venir las reliquias de San Judas Tadeo a México. Si esta estructura cultural seguía allí en 1970 y en boca de un muchacho debidamente educado en el materialismo dialéctico, imagínense ustedes en 1924, 50 años antes, cuando Lenin murió. La Unión Soviética nació no como el primer estado de obreros y campesinos ya completito, sino construyendo una utopía en la que se suponía que iba a llegarse a una sociedad totalmente nueva, pero construida desde cero, desterrando la superstición, acabando con las leyendas que se habían usado para engañar a las masas. Bueno, si esto era así, ¿cómo es que terminaron momificando a Lenin y poniéndolo en una especie de templo en el que dejan entreabierta una puerta por si quiere salir a pasear? Getty nos pone este ejemplo para mostrarnos lo fuertes y permanentes que son las estructuras culturales. Si lo piensan ustedes bien, más permanentes que esas estructuras son aquellas que forman el sustrato más profundo de eso que Unamuno nos dijo, ¿se acuerdan en las videocápsulas anteriores? Que Unamuno llama la intrahistoria. Bueno, Lenin murió en las afueras de Moscú el 21 de enero de 24, es decir, en medio del duro invierno ruso. Cuando se anunció la muerte, muchas y muchos camaradas decidieron ir a prestar sus respetos. El cuerpo se llevó a la Plaza Roja y se puso en medio. La voluntad del líder había sido que lo enterraran con su madre, María Blanc, que había muerto más o menos unos 5 años antes, no, más, unos 7, en 1916, y estaba enterrada en Volkovo, uno de los cementerios no ortodoxos, o sea, no religiosos, de Petrogrado, específicamente en los puentes literarios, los literaturskие Moski. Ahí es donde era costumbre poner a personas destacadas en las artes, las letras, la cultura. Su compañera de vida de Lenin, Krupskaya, siempre dijo que eso era lo que había que hacer con el cuerpo, pero las cosas se salieron un poquito de control. Getty nos cuenta que el Comité Central del Partido Comunista organizó una comisión para las honras fúnebres y ese comité tenía bien planeado enterrar el cuerpo siguiendo la voluntad de Lenin y de Krupskaya. Pero resulta que la gente seguía llegando a rendir honores. Y lo más impresionante, miles de campesinos de todas partes de las varias repúblicas soviéticas viajaron a Moscú para despedir al líder. Acordémonos,
En el 17, Lenin había decretado que todas las tomas de tierra espontáneas de todos los campesinos eran legales bajo el nuevo Estado. Tenían algo que agradecerle, ¿verdad? Entonces pasaron los días, las semanas y los meses, y la gente seguía llegando. Terminó el invierno y había que conservar el cadáver. Una cosa llevó a la otra y el comité aprobó una técnica de embalsamamiento muy interesante y muy científica que permitía conservar el cadáver como si fuera incorruptible, una especie de plastificación. Al final, el comité empezó a discutir ya no cuándo enterrar el cuerpo, sino qué tipo de mausoleo iba a construirse alrededor de la momia. Tradición vieja y fenómeno de masas nuevo. Entre los proyectos más interesantes para el mausoleo había una gran torre de transmisión de radio, y la idea era que la antena estaría transmitiendo a todo el mundo el mensaje de liberación bolchevique para siempre jamás, con el cuerpo abajo. El monumento de granito rojo se volvió después, no hicieron la torre de radio, por suerte, pero el monumento de granito rojo era la tribuna pública para que la dirigencia soviética estuviera en actos públicos de masas. Y probablemente el balconcito donde se acomodaba el comité central era a donde daba la puerta entreabierta del balcón. Los sovietólogos estadounidenses estudiaban con mucha atención en qué orden se paraban los dirigentes comunistas para imaginar quién lleva la mano en la política diaria cada año. Es decir, otra vez, pompa, circunstancia, ceremonial y rito, como en el viejo régimen. Resumen, la momia de Lenin sigue ahí, aunque si ustedes ven las ceremonias públicas en YouTube del Estado ruso actual, van a notar que el presidente Putin suele cubrirla con mantas gigantescas, como para que no se vea. Pero ni la quitan, ni quitan el monumento, ni entierran la momia. ¿A dónde la llevarían? ¿A Petrogrado con la mamá? ¿O lo pondrían en un nicho de la muralla del Kremlin, donde está Krupskaya, por cierto, que es como la rotonda de los hombres y personas ilustres de Moscú? ¿Qué harían con la momia? Y por mientras, si tienen oportunidad, vayan y visítenla. Muchas gracias.